En opinión de Mora, la atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y se memoriza la información que procede del mundo que nos rodea. Cuando prestamos atención, reducimos el flujo de información sensorial, hacemos selección de información e inhibimos otros estímulos. Podemos decir entonces que el cerebro siempre está prestando atención a algo, pues su supervivencia depende de ello. Diferencias individuales, tareas cognitivas, atención. ¿Qué pasa con el contexto educativo? Atención centrada en el exterior. Esto significa que el alumno está fijándose en el profesor y el material que se le presenta. Tipos de aprendizaje. Atención interna o externa. Interna, propios procesos mentales, intereses, expectativas individuales, estimulación interna, factores endógenos. Externa, intensidad, novedad, organización perceptiva. Atención voluntaria, actitud hacia los estímulos. El alumno decide a qué prestar atención. Atención involuntaria, poder del estímulo que lo atrae. Atención abierta o encubierta, acompañada de marcadores motores y fisiológicos observables. Atención dividida o selectiva, varios estímulos que entran en el campo de atención. Atención selectiva o focalizada, se dirige hacia un estímulo concreto. Alternancia natural de la atención, basada en la flexibilidad mental, es decir, cambiar de foco de atención y movernos en tareas que tienen requerimientos diferentes. Atención visual o auditiva, determinada por la naturaleza del estímulo, modalidad sensorial. El educador debe conocer las cosas que llaman la atención de los cerebros de los alumnos, incentivar a los alumnos a los dos tipos de atención. Periodos atencionales. Para que el cerebro procese la información son necesarios momentos para que esto ocurra. Periodo de pausa de 15 a 20 minutos, depende de la edad de los alumnos, entre más pequeños, más tiempo. La concentración. Centrar voluntariamente la atención en una tarea o estímulo y bloquear otros que suponen la distracción. Pueden ser internos o externos. Esto puede representar un gran obstáculo para el aprendizaje. Es muy difícil dirigir la atención a cosas distintas al mismo tiempo. Aun cuando el cerebro es multiárea, no puede percibir y procesar información al mismo tiempo. Química y atención. Estrés, neurotransmisores, hormonas, péptidos. Bajo situaciones de amenaza, cortisol, vasopresina, endorfinas. Estrategias que acompañan al alumno a bajar estos niveles. El cerebro no se puede procesar todo de forma consciente, por eso a veces nuestras mejores ideas llegan de forma espontánea y cuando menos lo esperamos. ¿Pero por qué pasa esto? Hay dos hemisferios bien diferenciados, uno hace el trabajo y el otro se encarga de generar ideas. Es por ello que los profesores deben permitir un tiempo creativo, para que se produzca un nuevo aprendizaje y ocurra la sinapsis, solidificación de conexiones neuronales y tiempo de reposo. Atención y emoción. Las emociones desagradables poderosas desvían la atención hacia sus propias ocupaciones, interfiriendo el intento de concentración. Cuando las emociones entorpecen la concentración, se paraliza la memoria activa. Cuando la emoción es positiva, es mejor la consolidación del aprendizaje. Hormonas del estrés, noradrenalina y cortisol, afectan los procesos de consolidación de la memoria y bloquean la corteza prefrontal. Falta de autorregulación de impulsos, cometer conductas inapropiadas y retención de aprendizajes. Huellas de procesamiento de la integración de información percibida. Activación de memoria, proceso cognitivo que permite recordar las experiencias pasadas, adquisición nueva y recordar información. No se puede hablar de memoria sin aprendizaje ni viceversa. La memoria está sometida a los mismos factores que influyen en el aprendizaje. La memorización puede ser perfeccionada por un estado emocional fuerte, contexto especial, motivación acrecentada y atención aumentada. Fases de la memorización.
Excitar la red pertinente, retenerla activamente y dejarla reposar. Esto incluye fase de consolidación. El tiempo es un factor importante porque para que se estabilicen las conexiones deben transcurrir horas. Sistema de memorias. Más que un proceso lineal de recordar y hacer, se debe llegar a un sistema complejo de procesos, material que se debe memorizar y forma en que se presenta al sujeto que aprende. Memoria procedimental. Secuencia ordenada de recuerdos que nos permite ejecutar una acción que hemos practicado muchas veces que se ha automatizado en nuestro cerebro, por ejemplo, andar en bici. Memoria de trabajo. Nos permite cumplir con tareas cotidianas que nos parecen más simples, incluso cuando se están realizando otras tareas, por ejemplo, números de teléfono. Memoria prospectiva. Funciona cuando tenemos que recordar algo que haremos en un futuro próximo mientras realizamos otra tarea. Por ejemplo, sacar a tiempo el pan del horno mientras nos encontramos concentrados escribiendo un artículo. Memoria episódica. Tiene que ver con el recuerdo de sucesos en los que hemos sido protagonistas o testigos en espacios y tiempos determinados. Por ejemplo, una conversación con alguien especial. Memoria semántica. Permite almacenar todos los conceptos conocidos e ir agregando nuevos que podamos aprender y que se relacionen con estos conceptos. Las zonas cerebrales que intervienen son la corteza entorrinal y los lóbulos temporales. Memoria emocional. De manera inmediata y aun cuando no hayamos sido los protagonistas del suceso, nos recuerda hechos mediante la activación del hipocampo y la amígdala, que envían mensajes de alerta al resto del cuerpo, por ejemplo, un suceso que nos puso tristes. Memoria sensoriomotora. Complejo de memorias en las que se experimentan sensaciones como olores, sabores, movimientos, imágenes que parecieran estar ocurriendo nuevamente cuando recordamos. Por ejemplo, olores que percibimos mientras caminamos. Memoria a corto plazo. Es aquella que es capaz de conservar información al tiempo suficiente para ejecutar una tarea que es útil en determinado momento pero que luego se desecha. Por ejemplo, recordar la matrícula de un auto. Memoria a largo plazo. Memoria duradera. Se almacena en la corteza cerebral. La memoria semántica, procedimental y emocional pueden ser ejemplos de esta misma. Por ejemplo, recordar un episodio de la infancia. Otros dos tipos de clasificaciones. La memoria se puede clasificar también atendiendo a cómo se almacena y recuerda la información. Memoria explícita. Hace referencia al almacenamiento de hechos generales y sucesos determinados de nuestra vida. Son recuerdos conscientes que pueden describirse con palabras y es a este tipo de memoria al que solemos referirnos cuando hablamos de memoria. Memoria implícita. Hace referencia a recuerdos inconscientes. Adopta la forma de hábitos, estrategias perceptivas o motoras. Se expresa de forma automática y es difícil ponerla en palabras. Otros datos. Cuando el cerebro detecta un acontecimiento cargado emocionalmente, la amígdala libera dopamina al sistema. Las emociones nos proporcionan un cerebro químicamente estimulado y más activado, que nos ayuda a recordar mejor las cosas. La emoción y la motivación dirigen al sistema de atención que selecciona estímulos. Para optimizar el aprendizaje, el cerebro necesita la repetición de todo aquello que tiene que asimilar. La liberación de algunas hormonas especiales aumenta nuestra capacidad de transmitir información y por tanto de aprender. Aprender resulta ser un proceso que se autoimpulsa. Cuanto más se sabe algo, más rápido se progresa el aprendizaje. Cuanto más intensa es la activación de la amígdala, más profunda es la huella que queda. Defectos de la memoria. Transitoriedad, olvido producido por el paso del tiempo. Distractibilidad, olvido por falta de atención en lo que hemos de recordar. Bloqueo, tener algo en la punta de la lengua. Atribución errónea, se asigna un recuerdo a una fuente equivocada.
Sugestibilidad alude a la tendencia de incorporar información engañosa de fuentes externas. Propensión, cómo influyen nuestras tendencias en los recuerdos que almacenamos. Persistencia, conlleva el recuerdo de cosas que nos gustaría olvidar. Casos de olvido verdadero. Fallo de consolidación. Si el profesor o alumno, al terminar un programa o un tema, no dedican tiempo a repasar lo aprendido, las sinapsis se deshacen, el enegrama se borra y el olvido se establece. Efectos de interferencia. El concepto que hay que memorizar se ha presentado de forma compleja, profunda o confusa. A veces se olvida por sobredosis, por querer grabar demasiada información. Cambio de contexto entre condiciones de registro y de recuperación. Los fenómenos psicológicos y afectivos son capaces de modificar o bloquear el proceso de memorización. ¿Aprender de memoria? La memorización es una de las bases para que otros aprendizajes más complejos se puedan llevar a cabo. La comprensión es el requisito básico de un buen aprendizaje. Posterior a ello, la asimilación. Esto no quiere decir memorizarla, sino apropiarse de ella. Su funcionalidad va a depender de los recursos que utilicemos para su codificación, almacenamiento y evocación. Si no utilizamos técnicas para lograr una memorización activa, el cerebro va a considerar que esta información no es importante. La motivación se puede definir como un estado de activación cognitiva y emocional que produce una decisión consciente de actuar y que da lugar a un periodo de esfuerzo intelectual y o físico sostenido con el fin de lograr unas metas previamente establecidas. Es lo que impulsa a actuar para conseguir un objetivo. Es crucial para el aprendizaje exitoso y está vinculada de la comprensión y las emociones. Sus componentes. Bridge y de Groot plantean un marco teórico sobre la motivación y contemplan tres componentes fundamentales. 1. El componente de expectativa, la autoestima. 2. El componente de valor, las metas de aprendizaje. Y 3. El componente afectivo, las emociones. Estados principales. Yerkes y Donson hablan de tres estados principales en los que el cerebro beneficia o perjudica nuestro rendimiento. 1. Desvinculación. 2. Sobrecarga. 3. Flujo. Ajustar las demandas para adaptarse a la capacidad de las personas. Practicar las habilidades que se deseen desarrollar para mejorar su nivel. Mejorar su capacidad de concentración. Practicar habitualmente métodos para mejorar la concentración y la relajación. Nuestros alumnos tienen que ejercitarse en lograr una atención selectiva, focalizada y mantenida para lograr involucrarse en lo que les queremos enseñar. Lo esencial es que los profesores fomenten un tiempo de procesamiento personal después de un nuevo aprendizaje para que el material se consolide. La motivación es crucial para el aprendizaje exitoso y se encuentra vinculada muy de cerca con la comprensión y las emociones.